Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que hayáis tenido una semana maravillosa. Bienvenidos a un nuevo vídeo o bienvenidos al canal si sois nuevos. Yo soy Ricardo y como podréis leer por el título, hoy os traigo 10 recomendaciones para principiantes. Algunos, si habéis visto mi libro sobre clásicos, os preguntaréis por qué estoy recomendando otra vez 10 libros. Bueno, es porque esas recomendaciones eran específicamente de clásicos. Pero estas son de otros géneros. O cuando tienes que saber tus propios gustos y leer libros en base a ellos, es un poco difícil. Sobre todo porque a veces nos gustan cosas que en los libros no nos gustan, o nos gustan libros sobre temas que no nos gustan fuera de los libros. Entonces, pues comprendo por qué a mucha gente le impone la idea de leer porque a lo mejor no ha leído nunca y no sabe por dónde empezar. Pero yo creo que estos libros que tengo aquí, yo creo que son perfectos para lectores principiantes y que pueden ser disfrutados por todo tipo de públicos. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Antes de las recomendaciones, quiero hablar un poco sobre qué creo yo que tiene que tener un libro para un lector principiante. Porque a lo mejor estas recomendaciones nos gustan y queréis buscar vosotros vuestro propio libro. Yo creo que tiene que tener tres cosas primordiales un libro. Que sea corto, que sea intrigante y que sea personalizado. Ahora desarrollaremos en eso. Bueno, estos tres puntos va a depender muchísimo, muchísimo de la persona, evidentemente. Que sea corto. El cerebro del ser humano está hecho para sentir satisfacción cuando terminamos algo. Y yo creo que nos pasa a todos. Cuando terminamos una serie estamos súper contentos porque hemos terminado por fin esa serie y podemos hablar de ella y podemos comentarla sabiendo de lo que hablamos. Con las películas igual, pues con los libros no es distinto. Cuando te terminas un libro, ya sea largo, ya sea corto, experimentas un sentimiento de satisfacción. Y esa satisfacción, si te gusta el libro, va acompañada de agarrar otro libro y adentrarte en otra historia con otros personajes y poder añadir un libro más a tu lista de leídos. Entonces yo creo que los libros cortos son perfectos para esto porque a lo mejor te lo lees en un par de días, en una semanita y sientes la satisfacción cuando te lo terminas y dices, Dios, es que me acabo de terminar un libro, voy a cogerme otro. ¿Qué definimos como un libro corto? Pues bueno, depende de la persona. Para mí un libro corto es de menos de 500 páginas. A lo mejor si sois lectores principiantes y no os habéis leído ningún libro de 500 páginas, pues para vosotros corto es menos de 300. Ya depende un poco de la persona. Después, que sea interesante. Si soléis ver este canal, ya sabéis que a mí me encanta, me encanta, me encanta un libro, como yo digo, en el que no pase nada, a pesar de que pasan cosas, pero yo creo que no es el mejor género para lectores principiantes. ¿Por qué no recomiendo estos libros donde no pasa nada? Porque, bueno, es que hasta a lectores experimentados me cuesta recomendar estos libros porque yo creo que son libros con un público muy específico. Pero sí es cierto que yo creo que son libros para personas que les da igual el desarrollo de personajes, les da igual la trama y disfrutan simplemente leyendo un libro que está escrito de una manera bonita, de una manera preciosa. A mí, por ejemplo, en Mi familia y otros animales de Gerald Durrell, no pasa absolutamente nada. Eso sí es un libro en el que es que no pasan cosas. Es que no pasa absolutamente nada. Lo que vemos es una familia viviendo en su villa griega. Pero está escrito de una manera tan bonita y las descripciones de la naturaleza y las descripciones de los animales son tan bonitas que yo lo disfruté un montón. Pero no es para todo el mundo. Entonces libros así no lo consideraría para un escritor principiante. Porque yo creo que un escritor principiante, y espero que esto no se malinterprete, tiene la mente de un niño cuando se trata de leer libros. ¿Qué me refiero con esto? Que un lector principiante quiere todo el rato estar enganchado en la trama, que la trama no le deje respirar y que no pueda dejar el libro. Porque un lector principiante, por mi experiencia tratando con lectores principiantes, no tienen la paciencia para involucrarse en un libro que requiera leerlo poco a poco, comprenderlo, estudiarlo incluso, y quieren un libro más que no les vaya a dejar soltarlo, que digan un capítulo más y un capítulo más y un capítulo más y se peguen así hasta que se lo terminen
Entonces, estos libros en los que no pasa nada, pues no son los mejores. De nuevo, depende mucho de la persona y a lo mejor ese sí es un género para vosotros. Pues os animo porque hay libros maravillosos y verdaderas obras de arte en el género bueno, no es solo un género, pero en este estilo de libro en el que pues no pasa nada. Entonces, ¿por qué digo que un lector principiante es como un niño? Porque los niños buscan esto, o sea, como alguien que está estudiando para poder trabajar con niños, nos enseñan que los niños lo que buscan en todo momento es el componente lúdico y el componente de no aburrirse. En el momento en el que un niño se aburre, has perdido al niño. En plan, has perdido su atención, has perdido su participación y te va a costar mucho recuperarla. Pues pasa lo mismo con un lector principiante. En el momento en el que se aburre de un libro, no solo se da por vencido en ese libro, sino que muchas veces se da por vencido en la lectura. Por eso creo que los libros infantiles son perfectos para lectores principiantes, pero de nuevo ya desarrollaremos en eso próximamente. Ahora vamos a lo de libros personalizados. Con esto no me refiero que un escritor haya personalizado un libro para ti, sino que nos dediquemos a leer géneros que nos gusten. Olvidaros, porque esto lo veo muchísimo en lectores principiantes, olvidaros de me tengo que leer este clásico porque es una obra maestra de el impresionismo, o me tengo que leer este libro porque todo el mundo lo pone en su lista de 100 libros que hay que leer antes de morir. Olvidaros de esas cosas. O sea, está genial si queréis leer clásicos. De nuevo, yo siempre animo a la lectura de clásicos. Y está genial si queréis leer un libro por su popularidad, por el renombre que tiene, por el autor. Está genial. No tiene nada de malo. Pero olvidaros de pensar que tenéis que leer X libro. No tenéis que leer ningún libro. Tenéis que leer libros que os gusten. Y es igual de válido leer un clásico greco-romano que el último libro de Alice Kellen, si te gusta. Es lo mismo el romance que la fantasía, que el thriller, y ninguno es mejor que otro. Porque vamos, conozco a personas que han leído que solo leen clásicos y son unos zopencos, te quiero decir, en plan que es que la lectura, o sea, la lectura tiene muchísimo poder, eso es innegable, y te abre el pensamiento y te abre los puntos de mira y yo creo que es una herramienta ideal y fundamental para combatir el adoctrinamiento de la sociedad, pero que leer no te va a hacer inteligente, te quiero decir. O sea que porque te leas un clásico no vas a ser mejor que una persona que lo único que lee es Sarah J. Maas. Da igual, lo importante es leer, no el qué. Entonces, tenemos que saber nuestros gustos favoritos, nuestros gustos personales. Normalmente las cosas que te gustan en las películas y las cosas que te gustan en las series se traslada a tu gusto en libros. Entonces yo recomendaría que miraseis por encima qué tipo de series y películas os gustan y de ahí partieseis para empezar a leer. Vale, por lo siguiente que voy a decir me van a quitar el carnet de canal de libros, no me van a dejar leer ningún libro más en toda mi vida. Pero no leer es aceptable. Digo esto porque conozco a mucha gente que se fuerza a leer libros. Se fuerza a leer libros porque quieren ser lectores. Pero es que a lo mejor no eres lector. O sea, a mí me encantaría ser modelo, pero no soy modelo. Leer es una afición, es un pasatiempo y lo tienes que hacer para disfrutar. Si no disfrutas leyendo, no te fuerces a leer. Habrá otros pasatiempos que sean para ti. Otras cosas a las que te guste dedicar tu tiempo que no sea la lectura. Yo creo que hemos llegado a un punto un poco snob o un poco elitista. No elitista, pero la gente que lee se cree mejor que la gente que no lee. Y es como, de nuevo, no, o sea, no, por leer no eres mejor. Yo siempre recomiendo darle una oportunidad a la lectura, porque es un hábito y un hobby muy sano, donde pues eso vas a disfrutar de una manera que no es tóxica y es que si te gusta te va a abrir las puertas a un mundo maravilloso, pero que no es necesario en esta vida leer, en plan que si te mueres sin haber leído un libro tampoco vas a estar en tu lecho de muerte arrepintiéndote de no haber leído ningún libro. Que hay mucha gente que piensa que no disfruta de la lectura, pero es porque no ha encontrado su libro. Y yo creo que hay un libro para todo el mundo y por eso vengo aquí a recomendar hoy estos libritos, esperando que alguno de estos sea ese libro que os dé el pistoletazo de salida en vuestra
vida como lector. De nuevo, a lo mejor estos libros no son para vosotros, pero con estas cosas que os he dicho yo creo que ya podréis ir haciéndoos una idea de lo que os gusta y de los libros que a lo mejor queréis coger para leer. El primer libro que voy a recomendar, de hecho ya lo mencioné en mis recomendaciones de clásicos, pero creo que es un libro que cualquier persona se puede leer. Y es La Isla del Tesoro. No me voy a extender mucho más en este libro, simplemente sabed que es sobre un niño que encuentra el mapa de un tesoro y entonces pues tiene que llegar al sitio designado donde se encuentra el tesoro. Y durante su travesía se va a encontrar con piratas, con motines en el barco y con gente que no va a tener ningún problema en intentar matar a un niño solo para hacerse con ese tesoro. Pero es que yo creo que este libro es más que un clásico en el sentido de que yo creo que cualquier persona se lo puede leer y lo puede disfrutar sin necesidad de ser un lector de clásicos. O sea, que tiene la etiqueta de clásico porque es un clásico y un señor clásico. Es de una calidad increíble y de una trama genial, pero que no tienes que ser un amante de los clásicos para disfrutar de este libro. Ahora vamos a pasar a mi género predilecto, thriller, novela detectivesca, novela policíaca, etc. El primero, ya para quitárnoslo del medio, Marina de Carlos Ruiz Zafón. Yo ya he dicho 1000 veces que este es mi libro favorito, todo el mundo lo sabe, lo saco en todos los libros y parece que no soy objetivo cuando se trata de este libro, pero yo realmente creo que este libro es perfecto para principiantes. ¿Por qué? Porque fue el libro que a mí me introdujo en la lectura. Este libro va sobre Óscar, que es un niño que vive en un internado de Barcelona y cada vez que puede se escapa para redescubrir su ciudad, una ciudad que le parece súper interesante. En una de estas se encuentra con una mansión abandonada donde vive Marina. A partir de ahí se hacen amigos y se adentran en una aventura, en un misterio que va a destapar los secretos sobre una Barcelona antigua, una Barcelona olvidada, una Barcelona de la que ya nadie habla. Al revivirla Marina y Oscar van a ver sus vidas peligrar. Los recomiendo y además este es un libro que podéis leer tanto por la trama, porque la trama es genial, como por los personajes, que es genial, pero también por la pluma de Zafón, porque es una verdadera preciosidad. Si queréis saber más de mi opinión sobre Zafón, porque es mi escritor favorito, y cómo recomiendo leer su obra, también hice un vídeo sobre Zafón, así que recomiendo verlo. Después vamos a hablar de La ratonera de Agatha Christie. Ya hablé de este libro en mi vídeo sobre mi colección de Agatha Christie, pero básicamente, ¿por qué creo que es bueno para lectores? Este es el grueso del libro. Y aquí hay un apartado al final del libro para ejercicios y otro apartado al principio como introducción. O sea que es realmente el grueso principal del libro creo que no llega a las 100 páginas. Es una obra de teatro que yo creo que está muy bien para lectores principiantes porque no tienes que cargar con una narración o un estilo narrativo demasiado extenso y puedes pasar directamente al diálogo. Y sí, los recomiendo de nuevo si queréis saber más, mi libro sobre Agatha Christie, mi vídeo, perdón. Sobre la mayoría de estos libros ya he hablado, así que a lo mejor os redirijo a otros vídeos, pero es por no repetir en el canal siempre lo mismo una y otra vez. El siguiente, de nuevo, un libro sobre el que ya he hablado, El ladrón de rostros de Eamon Martin. Este libro, ¿por qué lo recomiendo? Porque es un libro de thriller básico, clásico, que tiene todos los componentes de un libro de thriller, pero que además tiene unos personajes muy interesantes e incorpora muy bien el tema de la pandemia, con el tema de la mitología, con el tema de las tradiciones estas antiguas de pueblo, con un crimen y un asesino muy, muy intrigantes. Y a pesar de que es un poquito gordito, no llega a las 500 páginas, por lo que yo lo considero un libro corto, pero no es el más corto de esta lista. Se te hace muy fácil de leer porque los capítulos son muy cortos. Algo que yo también valoro mucho en los libros, que los capítulos sean cortos. Además, la letra es de un tamaño en condiciones, que ya vamos teniendo una edad. Bueno, tengo 24, estoy hablando como si tuviese 60. Pero yo estoy completamente en contra de la letra pequeña. Y pues lo recomiendo porque es muy bueno. Si queréis saber más, mi wrap-up de octubre, donde es que me deshago en halagos hacia este autor. Después tenemos un libro del que no he hablado mucho, La estrategia del parásito de César Mallorquín. Este libro es un tecnothriller. Es un libro donde el villano principal es la tecnología,
la informática, la red, la web, como lo queráis llamar. En este libro seguimos a Oscar. Oscar es un chaval normal y corriente, un español tranquilito, igual que todos, que un día recibe un paquete de un compañero suyo del instituto. Un chaval al que no ha vuelto a ver desde el instituto, con el que nunca habló, que no era su amigo ni nada, simplemente su compañero. Y pues se sorprende al ver el paquete y en el paquete hay una nota que dice que si Oscar ha recibido este paquete es porque su compañero de instituto ha sido asesinado. En este paquete le da unas instrucciones, un pendrive que le dice que tiene que ver porque el contenido es lo que ha hecho que lo asesinen, pero que no puede conectar a un ordenador conectado a la web o a la red porque firmaría su sentencia de muerte si hace eso. ¿Qué le pasa a Oscar? Que no se lo cree y lo conecta a un ordenador con web. Entonces, a partir de ese momento es una persecución de Oscar intentando luchar contra el ente que hoy en día podríamos llamar inteligencia artificial. No os dejéis intimidar por el componente informático digital del libro, porque creo que soy el único componente de la generación Z, eso es como se llama, ¿no? Mi generación, creo que sí, que no tiene ni idea de tecnología. O sea, a mí parece que me sacaron de los 80 en cuanto a nivel de tecnología y me soltaron aquí, porque es que no entiendo nada. Yo sé cómo encender un móvil y cómo encender un ordenador y no me saques de ahí. Pero el lenguaje no es difícil de entender, no tiene palabras técnicas, no es un libro, o sea, tiene que ver con la tecnología porque es un tecno-thriller, pero no tiene un lenguaje difícil de entender, ni se pega horas y horas y horas hablando de ordenadores y componentes electrónicos y todo ese rollo. Después tenemos El último verano de Sylvia Blanche de Lorena Franco. Yo este libro me lo leí en septiembre y es un thriller sin más. Bueno, un thriller sin más. Es un thriller, bueno, le di 4 estrellas, me gustó bastante. ¿Por qué lo recomiendo? Pues porque es muy sencillo, es muy thriller básico y yo creo que si os estáis intentando de entrar en el thriller, un libro así que es, pues eso, básico en un buen sentido, donde no hay sorpresas grandes, pero aún así hay un plot twist. La protagonista de este libro es Alex, que es una periodista que va a Montseny, me parece que se llama el pueblo, a realizar una entrevista a la familia de Sylvia Blanche un año después de su desaparición. Y es que Sylvia Blanche sigue desaparecida. Cuando está en el pueblo se da cuenta de que no es bienvenida. En el pueblo no son fanáticos de los periodistas, pero al mismo tiempo se da cuenta de que hay algo en Sylvia Blanche, las fotos que ve, su historia y tal, que la atrae hacia ella. Es muy entretenido, es un thriller. A mí me recuerda mucho, prometo que esto lo digo como un halago, me recuerda mucho a las películas de Antena 3 de la tarde, donde es un thriller interesante, es un thriller que es que te lees en una tarde y que lo vas a disfrutar y te va a gustar. Y después quiero recomendar 2 libros que no tengo en físico porque se los he dejado a amigas mías. El primero es El guardián invisible de Dolores Redondo. Yo creo que este libro es muy bueno. De nuevo, es el escenario básico de un crimen, es un thriller. Hay un asesinato y una detective de policía llamada Amaya lo tiene que resolver. Pero este asesinato y la vida de Amaya está muy entrelazada con la mitología del norte de España. Una mezcla perfecta entre un crimen, la mitología, como todo está entrelazado y tú como lector lo puedes entender perfectamente y disfrutar de ello. Y después quiero recomendar también El cuarto mono. El cuarto mono a mí me parece un libro genial para lectores que no han leído mucho. ¿Por qué? Porque es un libro sencillo. Es un libro donde la trama es simple, de nuevo, otro asesinato. Los personajes son tan básicos del género del thriller que sabes lo que esperarte, que no son personajes donde vayas a tener que dejarte la cabeza intentando comprenderlos, intentando analizarlos. La magia de este libro reside en el asesino. El asesino es lo más interesante del libro. Este libro trata sobre el cuarto mono. El cuarto mono es un asesino en serie que se llama así porque su modus operandi tiene que ver con los 3 monos de la cultura japonesa de no ver, no hablar y no oír. Y es que él lo que hace es secuestrar a las hijas de hombres que han cometido algún crimen y manda a estos hombres o la lengua o los oídos o los ojos de sus hijas.
¿Y qué pasa? Que un día un camión se lleva por delante a un hombre. Vosotros diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el crimen? Porque el hombre al que atropella el camión es el cuarto mono, el asesino en serie. Lleva encima un paquete con un oído que la policía asume es de una nueva víctima y el cuarto mono iba a entregar el paquete a su padre. Y además lleva un diario. Entonces, la trama consiste en que es una carrera a contrarreloj para encontrar a esta nueva víctima antes de que muera por abandono. Porque claro, su asesino está muerto, entonces no la puede mantener con vida. Pero al mismo tiempo seguimos el diario del asesino y ahí nos va explicando por qué se volvió asesino, por qué castiga a hombres que según él son pecadores, pero no pecadores en un sentido religioso, sino que va más allá de eso. Y es un libro muy fácil de leer, pero muy intrigante y muy interesante a la vez. Y por eso los recomiendo. Y ya vamos a pasar al último género, a los últimos 4 libros de los que voy a hablar, que son los de fantasía. El primero del que quiero hablar es La hija de la noche de Laura Gallego. Este libro se desarrolla en un pequeño pueblo de Francia donde nunca pasa nada. Una mañana amanece una vaca completamente destrozada y los expertos, los cazadores, los granjeros, los ganaderos, todos están de acuerdo en que un animal no ha podido hacer eso. Este hecho del pueblo en el que nunca pasa nada, pues tiene a los habitantes un poco nerviosos y asustados porque ¿qué es lo que hay por ahí suelto que ha hecho esto? Y coincide con la llegada al pueblo de Isabel, una joven que ya vivió en este pueblo, pero que se fue por un escándalo. Y su residencia actual es la mansión Grisar, una mansión que no le pertenece a ella, ya estaba abandonada y ella se queda ahí. Pero nadie piensa más en eso, excepto Jerome, un niño del pueblo que cree que de algún modo la mansión Grisar e Isabel están relacionadas con el caso de la vaca. Es un libro que recomiendo, es un libro que se puede leer en una tarde, en 2 tardes, en muy poco tiempo, es muy cortito y muy interesante. Después tenemos La historia interminable. Yo de este libro ya he hablado en varios vídeos, es uno de mis libros favoritos porque me lo leí con 10 años y después con 20 me lo releí y fue una experiencia completamente distinta para mí. Este libro es muy bueno para lectores principiantes porque yo creo que te mantiene enganchado en todo momento y que además fomenta la imaginación. Para quien no lo sepa, este libro va sobre Bastien. Bastien es un niño que sufre de bullying y un día sus abusadores lo están persiguiendo y él se esconde en una librería. Cuando el librero se despista, él roba un libro que se llama La historia interminable, por lo que es un libro dentro del libro, y se va a su colegio a leerlo. ¿Qué pasa? Que la historia del libro también es pertinente porque el libro trata sobre el mundo fantástico de fantasía, donde todo está desapareciendo y nadie entiende el por qué. Entonces, Atreyu, que es nuestro héroe, va en busca del Salvador que salvará el mundo de fantasía. Yo creo que todo el mundo tiene alguna noción de lo que es La historia interminable porque ha tenido una película, también tuvo una serie en la tele española, en la 1 creo, o en la 2 que yo me veía de pequeño con mi abuela. Y a mí me encanta este libro y esta historia, o sea que lo recomiendo. Después tenemos Septimus y el último alquimista de Angie Sash. Esto es gracioso porque yo me leí este libro sin saber que es la tercera parte en una serie de 7 libros. Pero esto es fantasía infantil. La historia de este libro empieza cuando una reina antigua de este reino fantástico, su espíritu revive. Y parece que lo quiere sumir todo en un caos. Entonces, intentando buscar una solución a lo que está pasando, Septimus, el protagonista del libro y protagonista de la saga de libros, se recorre todo el reino con sus amigos buscando una solución. Entonces, de lo que trata el libro es de Septimus, que tiene que viajar al pasado para encontrar una solución a los problemas que están afectando al futuro o su presente. Y por último, y me voy a saltar el primer consejo que he dado sobre los libros cortos, es El Priorato del Naranjo de Samantha Shannon. Este libro tiene más de 800 páginas, por lo que es bastante largo. A pesar de ser largo y a pesar de ser desarrollado y de ser fantasía épica, yo creo que es bastante fácil de comprender y de leer y de seguir en todo momento. Te mantiene con la intriga, te mantiene con las ganas de saber qué va a pasar. En este libro seguimos varias perspectivas. Tenemos a Tane, mi personaje favorito, que es una jinete de dragón. Está entrenando para ser jinete de dragón
y así defender a su reino montada a lomos de su dragón. Después tenemos a Ean y a Sabran. Sabran es la reina de uno de estos de los reinos del libro y Ean es una de sus doncellas, pero al mismo tiempo es una espía enviada por el Priorato del Naranjo para proteger a la reina Sabran. Y después tenemos a Nicolás, que es un hombre que vive desterrado y que va a hacer todo en su poder para volver a tener la notoriedad que un día tuvo. Todo esto mientras una de las fuerzas más tenebrosas en este mundo está volviendo de su letargo de 1000 años y que lo que quiere hacer es matar a Sabran. Entonces, todo esto se une en este libro maravilloso y fantástico. Mis personajes favoritos fueron el profesor, porque su historia me dolió, y Tané. Los recomiendo. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo. Creo que estos son los mejores libros para principiantes. Evidentemente hay muchos vídeos de esto ahí fuera, muchos vídeos de libros para principiantes, así que os animo a verlos. Mi objetivo con este canal es que si hay una persona que saca una recomendación de aquí y que puede leerla, yo me doy con un canto en los dientes. O sea, yo lo que quiero intentar promover es la lectura. Pero claro, como este canal surgió de un momento en el que yo no tenía nadie con quien hablar de libros, pues me gusta pensar que puedo ayudar a otra gente a adentrarse en el mundo de la lectura, o que hay otra gente que a lo mejor encuentra un canal en el que hablar de libros, que hay millones de estos y yo no soy ningún canal especial evidentemente y soy un canal muy pequeñito, pero bueno, a mí me hace muy feliz venir aquí a hablaros de mis libros, así que eso, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por verlo y un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Adiós.